Bueno, en referencia un poco a las cuestiones que ha dicho Mirta Legrand y demás, ¿no? Cabe destacar un poco la diferencia entre lo que es dictadura y democracia, en primer lugar, desde una referencia histórica, ¿no? La democracia es un proceso que intenta, ¿no? Se va en construcción y de integrar a todo lo que es el pueblo y la mayor participación en las decisiones de gobierno posible. La dictadura, caso contrario, lo que hace es cercenar eso, ¿no? Empieza siendo, desde el punto de vista histórico, una magistratura dentro del derecho romano, una magistratura extraordinaria, reconocida legalmente, por así decirlo, pero que el Senado otorga durante un periodo breve y determinado unos poderes extraordinarios en los cuales el cónsul logra decidir sin pasar por el Senado, ¿no? Desde esa diferenciación inicial, creo que en los procesos que se dan contemporáneos se profundiza eso. Se profundiza sobre todo el carácter dictatorial, ¿no? La dictadura empieza a rescindir, ¿sí?, de todo lo que son los procesos de deliberación que constituyen básicamente el proceso democrático. Hemos tenido, lamentablemente, experiencias dictatoriales y también experiencias democráticas. Todos medianamente sabemos diferenciarlo. Pero ¿qué pasa cuando los límites empiezan a desaparecer? Cuando un gobierno democrático empieza a ser más autoritario o a tener mucho más intervención en todo lo que tiene que ver con los aspectos económicos, sociales. Sí, en la democracia... a veces algunos lo caracterizaron en algún periodo histórico como la dictadura de la mayoría, ¿no? Entonces siempre va a haber minorías marginadas, ¿no? Minoría o no tan minoría, en el caso de una sociedad que esté dividida básicamente en dos. Va a haber marginados que van a acusar y que van a estar en contra de esas medidas que van a considerar que son contrarias a sus propios intereses y autoritarias frente a sus propios intereses, ¿no? Pero hay que determinar quiénes son los que están en el gobierno y frente a quiénes están interviniendo, ¿no? Entonces ahí los límites de la democracia, de acuerdo a quién esté en el poder, se van a ir tergiversando un poco y van a seguir siendo manipulados, ¿no? Y en el caso particularmente de algunos procesos latinoamericanos, pero también europeos, ¿no? Porque siempre hacemos una comparación como el latinoamericano enajenado al europeo y lo europeo como el primer mundo, ¿no? Tenemos una visión muy peyorativa de los procesos políticos latinoamericanos, pero el populismo es un proceso que se desarrolla en Latinoamérica, pero que también se desarrolló en Europa, ¿no? Y los populismos europeos fueron mucho más fascistas y mucho más autoritarios que a veces los populismos latinoamericanos. Pero en el caso del populismo latinoamericano está esa imagen de caudillo, ¿no? de esa imagen de patrón, ¿no? Que empieza a dirimir todas las relaciones de clase o las relaciones políticas al interior de una sociedad y que se transforma en una figura fuertemente autoritaria, ¿no? Fuertemente con un gran poder de decisión. Sin embargo, eso no quiere decir que sea una dictadura. ¿Y cómo podemos catalogarlo entonces? Porque siempre hablamos de América Latina porque es nuestra realidad más inmediata, es con lo que nos podemos comparar. Si hacemos un poquito de historia, bueno, nosotros tuvimos nuestro Juan Manuel de Rosas también, ha habido otros, como vos decías, caudillos latinoamericanos. Si nos vamos más a lo contemporáneo, Chávez en Venezuela, en un primer momento el primer gobierno de Perón, ¿no? También usando esto de la imagen de paternalista, de la protección de una sola persona para el resto. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo catalogamos y cómo podemos hablar de la perpetuación del poder? Sí, yo creo que por ahí el concepto populismo está... algunos partidarios de los gobiernos le llaman progresista, ¿no? Pero el concepto de populismo, si bien es un poco peyorativo, un poco negativo, creo que logra demarcar, por lo menos desde mi punto de vista, esas características de los gobiernos, esto que hacemos referencia, ¿no? Con sus cosas buenas y con sus cosas malas, porque a veces es como que asimilamos el populismo a una política económica keynesiana, ¿no? A una política económica de intervención del Estado en la regulación económica, y que no solamente los gobiernos populistas latinoamericanos lo han utilizado, ¿no? Lo ha utilizado Roosevelt en Estados Unidos y a veces no hacemos referencia a eso. Y también creo que es necesario hacer la comparación histórica con los otros gobiernos que en vez de aplicar una política económica keynesiana o una política económica de intervención, aplican una política económica de desregulación y de ausencia de intervención del Estado, ¿no? Creo que cada uno tiene sus cuestiones
negativas y positivas. Por un lado, los populistas o la intervención keynesiana tienen como negativo el engrosamiento del gasto público, ¿no? La burocracia y todas las cuestiones que es lo que más se critica. Pero hay una intervención del Estado, una regulación y combate ciertos grupos económicos, ¿no? Podría discutirse si el kirchnerismo, si es de lo que estamos hablando, combate a todos los grupos económicos o tiene grupos económicos aliados, ¿no? Pero del otro punto de vista, y eso creo que no hay que olvidarse, la desregulación económica y lo que son las políticas neoliberales o liberales desprotegen, con la cuestión del libre mercado, desprotegen a los pequeños productores, a las pequeñas empresas, ¿no? A los pequeños capitales que no tienen cómo competir en un mercado desregulado y libre frente al poderío de los grandes pools, de los grandes capitales, ¿no? Patricio, por último, y como decíamos al comienzo de la nota, este es un año de mucho peso político para todos los argentinos, en los que hemos elegido en algunos lugares desde intendente, bueno, hasta presidente. ¿Por qué es bueno o a lo mejor no el hecho de o estás en contra de o a favor de, votar en contra de en vez de a favor de? ¿Cómo nos perjudica eso como sociedad en una democracia? Siempre hablando, ¿no?, de esta democracia mala, buena, con cosas por corregir o no, pero que siempre es una buena opción ante un gobierno dictatorial o una dictadura. Sí, creo que tomar una postura, creo que el proceso democrático, y remitiendo un poco, ¿no?, a cómo surge en la antigua Grecia, lo que implica sobre todo es la participación propia, ¿no? Y es la propia conciencia de práctica civil, de concurrencia civil, que es la génesis del proceso democrático y que a veces creo que es la que se soslaya en unas democracias delegativas como son las democracias actuales, ¿no? Porque había un pensador que decía uno es libre cada 4 años, ¿no? Entonces, casi como las democracias actuales se transforman en eso, y en esos momentos es que uno vota a favor o en contra de, sin hacer un análisis por ahí un poco más profundo o continuo de lo que es las cuestiones gubernativas, ¿no?, que son continuas. Y para eso uno tiene que tener acceso a los que son las discusiones mensuales de los consejos deliberantes o de los senados y demás, y tiene que tener una participación deliberativa, ¿no?, de estar, y si al menos no tiene voz en un consejo, ir a escuchar, ¿no? Eso es una democracia de puertas abiertas. Y desde tu punto de vista, ¿vivimos en una sociedad dictatorial? ¿Vivimos en una sociedad autoritaria? ¿O podemos decir que, a pesar de todo, vivimos en una democracia? No, yo creo que vivimos en democracia, ¿no? Porque sobre todo podemos decir y hablar sin razones o con razones, pero libremente, ¿no? Y creo que eso es esa libertad de discurso o esa libertad de pensamiento, creo que es lo que caracteriza una democracia, ¿no? Pero desde ya, con rasgos autoritarios y rasgos demagógicos, ¿no?, que implican esa seducción de los intereses políticos y esos intentos de seducir de los intereses políticos a través de los medios de comunicación, de cambio de jueces, ¿no?, que se manifiestan